Vigo hoy por hoy. Doce y 52 minutos, recomendaciones para las próximas horas. ¿Cómo salir de esta? Es el título del libro del periodista José Luis Gómez, que va a presentar esta tarde en el Corte Inglés de Vigo a partir de las 7. ¿Cómo salir de esta? Sobre todo, José Luis Gómez es un especialista, un periodista especializado, uno de los mejores que hay en nuestro país de periodismo económico, y el cómo salir de esta se referiría al tema económico, pero cómo salir de esta, madre mía, cómo está el patio. Así que seguramente también se podrán aplicar algunas teorías al otro aspecto, al lado más político de esa situación compleja que se está viviendo. Será en el Corte Inglés la presentación de este libro hoy en la ciudad de Vigo. José Luis, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, lo has explicado muy bien ya, ¿eh? ¿Cómo salir de esta? Porque el título viene al dedo, ¿no? Bueno, el título creo que sí, porque no hace falta explicar lo que es de esta, ¿no? Todos sabemos lo que es, todos sabemos lo que tenemos encima y todos sabemos lo que tenemos que arreglar. No sé si en realidad algunos no lo saben, ¿no? Sobre todo algunos de los que tienen que arreglar esto, pero confiemos en que sí. Esperemos que sí. Una radiografía, José Luis, de cómo está España, de las medidas que se han aplicado y de ese contexto en el que nos movemos, ¿no? Ayer mismo con esa visita a Alemania del presidente del gobierno para hacer ese examen, ¿no? A ver cómo estamos, qué notas nos ponen, ¿no? Es una pena que la visita de ayer, que es a fin de cuentas, responde a una cumbre hispano-alemana, es decir, una cumbre con el país que más determina la política española, pues estuviese empañada por la situación, por los problemas de corrupción que hay en España, porque en buena lógica esa visita, esa reunión tendría que estar muy centrada en lo que puede hacer Alemania por echarnos una mano, dado claro, que a día de hoy España, las cuentas de España, las cuentas del Estado en su conjunto, hacen que el país sea prácticamente un país inviable, hacen imprescindible la ayuda alemana, ya sea a través de la Unión Europea o del Banco Central Europeo, donde ellos mandan un poco, ¿verdad? Y todo eso, bueno, pues se nos va diluyendo, y lo que es peor, empeora la situación claro, del diferencial del coste de la deuda, porque todo lo que está pasando en España no hace más que perjudicar los intereses de España. Por lo tanto, es muy urgente, no solo importante para el PP o para los intereses de un partido político en concreto, sino es muy importante para el conjunto del país que se zanje cuanto antes el melón que ha abierto, que es impresionante, ¿no? Un tema que se nota además, José Luis, en el día a día, ¿no? Desde los comercios, desde el consumo, que se ha retraído una barbaridad en el día a día, sí que lo notamos, ¿no? Cada vez que salimos de casa y cada vez que vemos cómo se cierran comercios, cómo las cafeterías están vacías, cómo en esos aspectos no sé si el gobierno se ha tenido en cuenta el efecto que podía tener desde las subidas del IVA, pero en esa microeconomía que también en el día a día se está notando muchísimo, ¿no? Se nota en el día a día, se nota en la vida de la gente y se nota, como tú bien dices, en la vida de los pequeños negocios, porque no hay dinero. Claro. El dinero que antes llegaba a España con facilidad a raíz de la entrada en el euro, no llega, y no llega por una razón, no es por ningún capricho. España es un país que está excesivamente endeudado. Y es un país que ha contraído con el exterior una deuda tremenda, tanto sobre todo en el sector privado, también ahora en el público, pero sobre todo en el sector privado. Y esto ha llevado a que además, como no hicimos bien las cosas, porque todo ese dinero que tomamos, lejos de invertirlo, digamos que en economía productiva, pues lo invertimos en una inmensa burbuja inmobiliaria que ahora nos ha estallado, nos ha dejado llenos de deuda. Y tenemos problemas no ya para seguir tirando del crédito, sino tenemos problemas para refinanciarnos. Y o bien nos prestan, pues con esa prima de riesgo, que es lo que marca realmente el diferencial con Alemania y es lo que marca el precio alto que estamos pagando, sí, o no nos prestan. Y claro, muy poca gente ya está en condiciones de poder, digamos que acceder, muy poca gente y muy pocas empresas y muy claro, pocas administraciones públicas. Eso hace que no haya dinero y eso va capilarizando el conjunto de la sociedad. Por tanto, ¿cómo podemos salir de esta? Pues de entrada ahorrando más, segundo, abaratando los intereses, para lo cual, por eso decía al principio, es fundamental el papel que pueda jugar el Banco Central Europeo,
y solo liberando recursos que ahora se nos van en intereses, que podamos ir introduciendo en la economía productiva, podremos generar empleo y podremos generar, por tanto, nuevas rentas para la gente que ahora está parada. Ese es el problema central que tiene España en estos momentos. Los datos del paro y la EPA, los datos del paro de ayer y la EPA del otro día, José Luis, lo dejan bien claro, ¿no? Los datos del paro son la expresión de todo esto que comentamos, es decir, la falta de actividad en las empresas redunda en que el conjunto de la economía, el Producto Interior Bruto, nos esté cayendo lejos de aumentar, y en España, igual que en cualquier otro país, pero digamos que en una situación de recesión es imposible crear empleo. Crear empleo, además, en España, a diferencia de otros países como Alemania, que tienen, digamos, una economía mucho más productiva, en España necesitamos crecer al menos por encima del 2%. Claro, entonces estamos decreciendo, ni siquiera estamos creciendo poquito. Y las mejores perspectivas que hay indican que, bueno, pues a finales de este año, o más bien el año que viene, podemos empezar a crecer un poquito. Pero el hecho de que crezcamos un poco no quiere decir que vayamos a crear empleo neto. Por lo tanto, una cosa que la economía repunte y otra cosa es que salgamos realmente de la crisis. 6 millones de personas vamos a tardar años en diluir ese nivel de paro. Debemos ser conscientes de eso y debemos ser realistas. José Luis Gómez, que ha sido un placer saludarte y conocer más detalles de lo que la gente va a poder, sobre todo, pues conocer de primera mano cuando se acerca el Corte Inglés a la presentación de tu libro, y a ver si salimos de esta. José Luis, muchísimas gracias. Muchas gracias a Radio y a ti. Gracias, un saludo.